Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Te recuerdo que puedes enviarme tus dudas sobre cómo tienes compuesta tu cartera de inversiones y te responderé con un diagnóstico de la misma. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, etc. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos también, como siempre, recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Al reflejar opiniones, su contenido es meramente informativo y, por tanto, no debe ser tratado como recomendaciones de valoración de cartera, compra o venta de ninguno de los productos mencionados, ni servir de base para recomendaciones de inversión. Cada persona debe conocer su horizonte de inversión y su perfil como inversor. Cada inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión de inversión y, en cualquier caso, es responsable de sus acciones. Bueno, pues sin más dilación, empezamos con el capítulo de esta semana. Que, por cierto, he de deciros que tenemos un patrocinador. Bueno, creo que es la primera vez que en el podcast incluimos un patrocinador. En este caso, el patrocinador es AXA. Y bueno, pues en AXA ahora mismo tienen una campaña para optimizar tu futuro financiero con productos de vida, ahorro e inversión adaptados, planes de ahorro diseñados para cada etapa de tu vida, con asesoría personalizada, con mediadores expertos que analizan tus objetivos y tu perfil de riesgo. Al final, todos tenemos sueños. Algunos soñamos con viajar, otros con formar una familia, pero todos tenemos una meta común: disfrutar de una jubilación tranquila, sea cual sea tu sueño. En AXA lo saben y por eso están aquí, para ayudarte a cumplirlo. AXA no solo se preocupa por proteger lo que más valoras, hoy con seguros de vida, sino que también te ofrecen opciones de ahorro y pensiones para que poco a poco construyas el futuro que deseas. Sus planes de ahorro están diseñados para que puedas ahorrar de manera sencilla y segura, asegurando de que cada paso que das te acerque un poco más a esta meta tan especial. Con los planes de pensiones de AXA puedes empezar a prepararte desde ahora, con aportaciones periódicas que se ajustan a tu capacidad y con la tranquilidad de que cuando llegue el momento podrás disfrutar sin preocupaciones. Y lo mejor es que no tienes que hacerlo solo. En AXA cuentan con mediadores expertos que estarán a tu lado, ayudándote a elegir la mejor opción según tus necesidades y tus planes a futuro. Así que, ¿a qué esperas? Entra en axa.es y da el primer paso al futuro que siempre has soñado. Bueno, pues sin más dilación, empezamos con el podcast número 234. Como siempre, os recuerdo y agradezco, ya sabéis, la cantinera de siempre, que le deis like a la aplicación donde lo estéis escuchando, porque bueno, ya sabéis que nos posicionan el podcast dentro de las mayores posiciones y siempre se agradece. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de mercados alcistas y bajistas. Vamos a repasar cuánto dura un mercado alcista de media en los últimos 50 años y cuánto dura un mercado bajista de media también en los últimos 50 años. Debemos de pensar que como inversores no sabemos predecir el futuro. Lo que sí podemos hacer es estudiar el pasado. De esta manera, cuando lleguen, vamos a llamarle maldadas, que serían bajadas fuertes del mercado, al tener con carácter previo más información, podemos actuar en consecuencia, no ponernos nerviosos y poder sacar ventaja de estas situaciones. Sobre todo, para no ser un turista financiero o un inversor turista que pase por los mercados de forma efímera, actuando de forma incorrecta, es decir, comprando en máximos y vendiendo en mínimos. Si damos un repaso a la historia, vemos que empezamos en el año 1970 y vemos que en 1970 hubo 4 meses de caídas y de media el mercado cayó un 22%. Pues posteriormente hubo 32 meses de subidas y el mercado subió un más 73%. Como vemos, y como norma general, las bajadas suelen ser más rápidas y en poco tiempo, lo que muchas veces generan mayores titulares, mayores noticias, y luego las subidas pues van poquito a poquito y digamos que pues causan menos impacto lo que es en noticias y demás.
siempre ponemos un símil, pero es bastante realidad. Es como un ciclista cuando baja un puerto, cuando baja a mucha velocidad y luego cuando se pone a subir el siguiente puerto, pues sube más tranquilo, por solo la gravedad, ¿vale? Bueno, seguimos, vemos que en 1974 hubo 21 meses de caídas con un menos 46%, ya una caída importante. Pues bien, le siguieron 74 meses de subidas con un más 125%. Seguimos, vamos a 1982, donde hubo 21 meses de caídas con un menos 27%, y le siguió 61 meses de subidas con un más 314%. 1988 nos encontramos con 2 meses de caídas con un menos 24%, seguido de 26 meses de subidas con un más 51%. 1991 nos encontramos con 9 meses de caídas y un menos 26%, y le sigue 94 meses de subidas con un más 170%. En el año 2000 nos encontramos con 31 meses de caídas, lo que es lo mismo, un menos 51%. Aquí ya estamos en laburbuja.com, y le siguió 61 meses de subidas con un más 139%. 2008-2009, 16 meses de caídas con un menos 59%, y 26 meses siguientes de subidas con un más 102%. 2012 nos encontramos con 5 meses de caídas y un menos 23%, seguido de 76 meses de subidas con un más 109%. En 2020 nos encontramos con un mes de caídas, principalmente fue el COVID, con un menos 34%, y 14 meses de subidas posteriores con un más 36%. En 2022 nos encontramos con 9 meses de caídas y un menos 27%, seguido de 23 meses de subidas con un más 57%. Bueno, esto para que nos hagamos una idea y pongamos en contexto, cuando vengan bajadas de mercado, correcciones, etcétera, pues bueno, podamos actuar un poco en consecuencia. Siempre decimos que bajadas de mercado, bueno, nunca llegan. Estos días ha ganado encima Donald Trump, pues bueno, parece que los mercados incluso lo están reflejando favorablemente. Bueno, siempre hay que ir con bastantes pies de plomo en estas cuestiones, porque bueno, como vamos a ver ahora y vamos a repasar un poco cómo están los mercados, si están caros, si están baratos en todas las regiones del mundo. Bueno, por contextualizar un poco estas subidas y ponerlas un poco en perspectiva, porque el que quiera comprar ahora al hilo de las grandes subidas, que sepa lo que está comprando, que vamos a repasarlo, ¿vale? Vamos a repasar unas cuantas métricas actualizadas para ver, como digo, en qué situación se encuentran los mercados. Todos estos datos los estoy sacando de un estudio que hace el banco americano JP Morgan, en concreto es la gestora JP Morgan, ¿vale? Todos los trimestres publica un estudio muy interesante. Este estudio está enfocado a asesores financieros para que puedan tener una guía de cómo están los mercados. Bueno, es un informe de aproximadamente 100 páginas y aquí voy a obviar muchos indicadores que aparecen en el informe, como son emisiones de CO2 globales por país, precios del carbono, capacidad ecológica y preocupaciones de los consumidores, precios de las materias primas, renta fija, riesgos de solvencia empresarial. Bueno, estos indicadores, como digo, vamos a pasarlos un poco por alto y voy a comentar lo que a mi modo de ver sí tiene que tener en cuenta un inversor para construir su cartera. Primera cuestión, ¿en qué situación se encuentran los mercados mundiales? Dadme un segundito que voy a ir encontrando diapositivas. Perfecto, aquí lo tenemos. Bien, pues para empezar vamos a valorar, bueno, estos señores pues valoran qué ratio PER tiene en el momento actual el MSCI World, ¿vale? Que es el índice mundial. Bueno, pues tiene históricamente desde el año 90 tiene una media de PER de 16,3 y actualmente tiene una media de 19,2. Es decir, es un mercado, digamos que aproximadamente un 20-25% más caro que la media. Hemos tenido picos durante que el MSCI World se ha ido a un PER de 26, que fue prácticamente el año 99, yo creo que con la burbuja tecnológica. En el año 21 nos encontramos con un PER de 23, luego vinieron bajadas, evidentemente también vinieron muchas bajadas desde el año 99. Luego nos encontramos en la parte de abajo en el año 2009 con un PER de 10
Y también en el año 2011 volvió a un PER de 10, ¿vale? Bueno, para que lo pongamos un poco en contexto. Y como podemos ver, pues está más caro que la media. Luego también al final veremos, bueno, las rentabilidades anuales esperadas para los próximos 10 años en todos los tipos de activos, para que, bueno, pues pongamos en contexto dónde podemos encontrar en el momento actual, vamos a llamarle, más valor. Si vamos, hemos visto el MSCI World. Bueno, pues ahora vamos a ir un poco a las valoraciones de PER por regiones, ¿vale? Bueno, recordaros que el PER es una media en la cual se mide la relación que hay entre los beneficios de una empresa, o en este caso es un índice total, y la valoración. A mayor PER, pues siempre compramos algo más caro, y a menor PER, pues compramos algo más barato. Si lo llevamos al mundo, vamos a llamarle inmobiliario, que a lo mejor muchos de vosotros como oyentes lo controláis mejor, es lo mismo que si compramos un piso por 100.000 euros y nos da una rentabilidad vía alquiler de 10.000 euros. Pues podemos ajustar prácticamente y valorar que esto tenemos un PER de 10, ¿vale? Porque en 10 años recuperamos la inversión vía beneficios. Pues en una empresa pasa un poco igual. Evidentemente, si compramos un piso en lugar de 100.000 euros por 200.000 euros y conseguimos también una renta de 100.000 euros, ya no tenemos un PER de 10, ya tenemos un PER de 20, con lo cual digamos que estamos comprando mucho más caro, con lo cual, bueno, pues las expectativas futuras de rentabilidad son mucho menores, porque no es lo mismo si tenemos un alquiler de 10.000, perdón, comprarlo por 100.000 que comprarlo por 200.000. Pues es que es comprarlo más caro, ¿vale? Para ponerlo un poco en perspectiva. Pues vemos las valoraciones de la renta fija global, de la renta variable global por regiones. Nos encontramos que Estados Unidos actualmente tiene un PER de 23-24, la media es 16. En Europa, bueno, estamos en la media, prácticamente por debajo de 15. Reino Unido, la media es de 14,5 y nos encontramos con un PER de 12. En mercados emergentes, la media es 14,5, nos encontramos con un PER actual de 13. Y en China, que la media es de 14, nos encontramos con un PER de aproximadamente 11, para que, bueno, podamos poner en contexto dónde podemos ir encontrando valor. Vale. Otro gráfico muy interesante que me ha parecido y que voy a compartir con vosotros es el ratio PER comparado del MSCI World Growth con el MSCI World Value. Nunca ha habido tanta diferencia en cuanto a valoración. Vemos que muchas veces ha habido diferencias. En el año 2007 el MSCI World Growth tenía un PER de 17, mientras que el Value tenía un PER de 13. Luego en el año 2009 prácticamente se ajustó y se pusieron los dos a la par. En el año 2011-2012 el MSCI World Growth tenía un PER de 12, mientras que el Value tenía un PER de 8. Y luego poquito a poquito, durante los años, esa diferencia se ha ido agrandando. En el año 2020 el MSCI World tenía un PER de 32 y el Value andaba por los 15, 16, pero es que en el momento actual el MSCI World Growth tiene un PER prácticamente de 27, 28, mientras que el Value tiene un PER de aproximadamente 13. Un poco para que pongamos en perspectiva y en valor, si queremos comprar algo, pues ya sabemos que si nos vamos por la pata del crecimiento, pues estamos comprando caro. Es verdad que siempre está caro, porque muchas veces las compañías de crecimiento, pues bueno, son capaces de crecer muy deprisa y más deprisa, con lo cual, bueno, hay veces que ciertas valoraciones tienen su sentido, pero pagar el doble, bueno, pues hay que valorarlo si realmente merece la pena, porque probablemente si vienen caídas va a caer mucho más el growth que el value, que ya pasó en el año 2022, pero también un poco para ponerlo en contexto. Bueno, seguimos con más ratios interesantes. Me voy a otra diapositiva. Y en este caso también nos hacen una comparativa entre el ratio PER de las grandes compañías y las pequeñas compañías. Vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos
las compañías de gran capitalización tienen un PER de 23-24, mientras que las compañías de pequeña capitalización tienen un PER por debajo de 20. El rango histórico de las compañías de gran capitalización, la media era de 16 y ahora se ha ido al 22. De pequeña capitalización, bueno, pues más o menos estaba en 20 y sigue estando en 20. Está algo más barato que las grandes y tienen un PER de 20. En Europa, las compañías de gran capitalización tienen un PER por debajo de 15, 14,5 y están un poco en la media. Es verdad que las compañías de pequeña capitalización tienen un ratio histórico de PER de 15,2, 15,3 y en el momento actual está en 12 o 13. Es decir, ahí también podemos encontrar algo de valor. Y en el Reino Unido, también interesantes diferencias. Gran capitalización, la media sobre 12-13, está ahí igual ahora la valoración. En cambio, en las pequeñas compañías del Reino Unido, la media es de 15 y actualmente, bueno, pues el ratio PER lo podemos encontrar que está sobre 12 aproximadamente. Ahí también podemos encontrar valor. Vale. Otro gráfico interesante que en algunas ocasiones he compartido con vosotros y que también voy a compartir ahora, más que un gráfico son datos, ¿vale? Y vamos a ver la evolución de los beneficios históricos del S&P 500 en dólares, ¿vale? En el índice. Bueno, podríamos hacerlo, el S&P 500 pondera más o menos, a lo mejor el 60% del MSCI World, pero bueno, los datos que hay en este caso son del S&P 500 y vemos que el S&P 500 cada 10 años dobla el valor de los beneficios por acción, ¿vale? Vemos que en el año 1951 tenía unos beneficios de 1,83, en el año 1961 se fue a 3,77, en el año 1971 se fue a 7,21, como vemos, cada 10 años prácticamente con alguna diferencia se va doblando. 1981 los beneficios nos los llevamos a 14,88, 1991 31,33, en 2001 vemos que aquí hay una pequeña diferencia porque no se doblan sino que se multiplican por 0,5, es decir, de 31,33 nos los llevamos a 45,16. En el año 2011 los beneficios por acción fueron de 97,82 y en el año 2021, bueno, que es la última métrica que hay para esto, 208. Ya nos hacemos una idea que si vamos, por ejemplo, es decir, dentro de, vamos a poner 2031 en lugar de 208, son 408, ¿vale? Es decir, ya estamos adelantando, recordar que estamos en el año 2024, ¿vale? Pues es que el S&P 500 prácticamente está cerca de 6.000, 5.800, 5.900. Ya estos días, con la victoria de Trump, se está acercando a los 6.000. Es decir, si estuviéramos en el año 2031, es decir, después de 7 años, ya estaríamos con un PER de 15 aproximadamente. Es decir, claramente, pues ahora mismo los beneficios por acción, si hacemos un ejercicio un poquito rápido, 208 del 2021 más 20, es decir, lo que estamos sumando es un 10% todos los años. 208, le sumamos 20, nos dan 228, nos vamos a 2022 y nos daría 251, nos vamos a 2023 y nos daría el 10%, y ya le estamos metiendo interés compuesto, nos daría aproximadamente 276. Bueno, pues ya tenemos el ratio, cómo están los beneficios, aproximadamente 2023, 276. Bien, eso lo tenemos que multiplicar por 21, porque el S&P 500 en el momento actual pues ronda los 5.800, incluso creo que está más cerca de los 5.900 que otra cosa. De hecho, ya que estamos, vamos a verlo en un momento en tiempo real. Es verdad que hoy lo estoy grabando, hoy es jueves día 7, o sea, ya sabéis que lo publico los viernes. Pero vemos que hoy el S&P 500, como cerró anoche, porque hoy es por la mañana temprano, bueno, 5.931, es que está prácticamente en 6.000, ¿vale? Para que veamos un poco y lo pongamos en contexto. Vale. Bueno, pues seguimos con los siguientes gráficos, ¿vale? Me tengo que ir al 58. Vale.
Y aquí vemos un poco, aunque ya lo hemos visto anteriormente, valoraciones de la renta variable europea. La media es de 14,3 históricamente desde el año 1990. Hubo picos en el año 99 que se fue a 24, que es un poco lo que está pasando ahora en Europa, y hubo valles que también estuvo sobre el año 2009, 2011, 2009 con la crisis de las hipotecas subprime, 2011-2012, bueno, la crisis en el euro, con Grecia y demás, y ahí pues se dio un paseo por PER 9, PER muy, muy barato. Actualmente está en un PER 13,8, que podríamos decir que es un poco la media, ¿de acuerdo? Bueno, siguientes indicadores, en este caso vamos a ir a mercados emergentes y vemos que en este caso, bueno, no nos hablan de PER, sino que nos hablan del ratio precio-valor contable del MSCI en mercados emergentes. Vemos que en la media, el valor contable no deja de ser el valor que una empresa cotiza en libros, ¿vale? En este caso, pues lo elevan al índice. La media histórica desde el año 96 es de 1,8 y actualmente pues también está en el 1,8, es decir, está en el rango medio de valoración en mercados emergentes. Es verdad que dentro de mercados emergentes pues nos encontramos diferentes situaciones. Brasil, el ratio precio contable está más o menos en la media, en 1,4, 1,5. China, muy por debajo de la media, el ratio precio-valor contable estaba en 1,8, bueno, pues está en 1,2, 1,3, está bastante por debajo. Mercados emergentes en global ya lo hemos visto. En India, el ratio precio-valor contable está de media en 3 y ahora está incluso un poquito por encima de la media. Para que veamos la diferencia un poco entre China e India actualmente, ¿vale? Si queremos comprar algo, pues China podemos comprar ratio precio-valor contable en 1,2, mientras que en China pagamos 3 veces valor en libros, ¿vale? Y hablamos del índice en general, ¿vale? Corea, un poquito por debajo de la media, prácticamente en precio-valor contable en 1. En México nos encontramos, pues la media está en 2,2 y actualmente está por debajo de 2. Sudáfrica, 2,2 de media, también actualmente está por debajo de 2. Y en Taiwán nos encontramos en la media, en 2,1 más o menos, ¿vale? Ahora vamos a interesante. Ratio PER China. ¿Vale? El ratio PER China de media desde el año 2002, que cuando hay publicaciones, pues vemos que tiene una media de 11,6 y en el momento actual tenemos un ratio de 10,9, es decir, está por debajo de la media, ¿de acuerdo? Interesante también este siguiente gráfico, me paso unos cuantos porque no los he considerado que tienen mucho valor. Interesante esta situación en la que nos hablan de la rentabilidad prevista para los próximos 10-15 años según la publicación de Long Term Capital Market Association, ¿vale? Y vemos, y aquí lo que nos dicen es, oye, ¿qué podemos entender que puede pasar? ¿Cuál es la previsión de rentabilidad para los próximos años en los diferentes mercados? Y nos encontramos que la mayor expectativa de rentabilidad en el momento actual la encontramos en China. ¿Por qué? Porque es el índice, la región del mundo, probablemente no, que más crece y que está más barata. Con lo cual nos encontramos que para los próximos 10-15 años una media de rentabilidad del 9% anualizado en China, seguido con gran capitalización de la zona euro, es decir, grandes compañías de renta variable en Europa, con un 8% de rentabilidad anualizada. En Japón nos encontramos con un 7,5%, en Asia, excluido Japón, con un 7,2%, mercados emergentes de media un 7% anual, activos inmobiliarios core, es decir, activos inmobiliarios buenos en grandes sitios y bien localizados en Europa, con un 5,5%, gran capitalización en Estados Unidos, esto podría ser perfectamente el S&P 500, nos encontramos con una expectativa de rentabilidad para los próximos años del 5,2, 5,1% anualizado. Como vemos, insisto en esto, que es realmente lo importante, cuanto más caro compramos, la expectativa futura de revalorización es menor. Es verdad que también lo decíamos en el año 2019, 2021 y pues el S&P 500 pues ha seguido subiendo. Todo al final, todo tiene un límite. Veremos a ver dónde está. Y igual, pues sigue subiendo.
porque eso nunca se sabe. Vale. Más expectativas de rentabilidad. En infraestructuras globales esperan un 5% anualizado. Bonos corporativos, grado de inversión en Europa, un 4%. Bonos gubernamentales de Europa, 3,5%. Bonos gubernamentales ligados a la inflación en Europa, un 3,2%. Y liquidez en euros, un 2,1%. Bueno, aquí ya nos podemos hacer una idea de lo que se puede esperar en los próximos años, ¿vale? Interesante gráfico también, este que vamos a compartir, y que nos hablan, bueno, en este caso, de la rentabilidad a largo plazo de las diferentes clases de activos, y nos hablan desde el año 1900. Un euro colocado en 1900 en renta variable ahora mismo valen 3.230 euros, ¿vale? Un euro en 1900 en renta fija hoy valen 9 euros, para que veamos un poco la diferencia y cómo a largo plazo la renta variable es imbatible. Es verdad que con mucha más volatilidad en el corto plazo, etcétera, 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 pero a largo plazo digamos que no hay color. Evidentemente estamos hablando de más de 100 años, pero bueno, luego también un poquito más adelante veremos en periodos algo más cortos cómo se comporta la renta variable, tanto en un año, como en 3, como en 5 y demás, ¿vale? Creo que es el siguiente. Vale, bueno, aquí también tenemos un gráfico interesante en el cual nos hablan de las caídas que hay interanuales del MSCI Europe frente a rentabilidades del año naturales. Es decir, en un año normal, un mercado, como puede ser en el año 2002, el mercado sube un 17, pero es que en el interanual, en determinados momentos, el mercado estaba cayendo un menos 22, es decir, tenemos una diferencia de un 39%, para que lo pongamos en contexto. Y todos los años prácticamente pasa lo mismo, es decir, nos indican métricas desde el año 80. Bien, pues vemos que, por ejemplo, en el año 81, en determinados momentos del año, el mercado estaba cayendo un 15, acabó subiendo un 2. En el año 80, en determinados momentos, el mercado estaba cayendo un 11, acabó subiendo un 13. Más indicadores un poco llamativos, ¿vale? En el año, vamos a ver, por ejemplo, en el año 93, el mercado en determinados momentos estaba cayendo un menos 4 y acabó subiendo un 34. Es decir, más resultados así un poco llamativos. En el año 98, el mercado en determinados momentos estaba cayendo un 31 y acabó subiendo un 20, ¿vale? 99, el mercado en determinados momentos caía un 9 y acabó subiendo un 28. 2000, esto creo que es 2003. En determinados momentos del año 2003, el mercado estaba cayendo un 22 y acabó subiendo un 17. ¿Vale? Es verdad que luego tenemos años en el cual 2009, no, perdón, esto es 2008. 2008, el mercado estaba cayendo un 48 y acabó cayendo un 41. Bueno, pues fue un mercado bajista. Pero ya nos encontramos en el año 2009 que el mercado en determinados momentos caía un 26, esto fue la primera parte del año 2009, pero es que acabó subiendo un 23, es decir, con una diferencia del 50%. Para que veamos un poco, quiere decir que al final, cuando tenemos que comprar, es siempre en caídas y nunca en subidas, ¿vale? Más ejemplos. Nos encontramos en el año 2013 con caídas interanuales del menos 12, al final del año el mercado acabó subiendo un 18. Bueno, y así es prácticamente en todos los años. Para que veamos un poco, quiero decir que, como insisto en esto, es importante tener siempre el gatillo preparado y comprar, bueno, porque a lo largo del año siempre ocurren cisnes negros, caídas de mercado, y es muchas veces donde tenemos que operar. Operar, entre otras cosas, porque nosotros, quiero decir, el mercado o los inversores, como norma general, lo que suelen hacer siempre es comprar en pico y vender en valle. Bueno, nosotros tenemos que decir, no vamos a comprar en valle y vamos a vender en pico, no. Pero sí debemos de sacarle puntos de rentabilidad a un fondo a largo plazo. ¿Cómo se hace esto? Pues cuando un fondo está a lo largo del año, que se encuentran periodos con un menos 10. Si nosotros somos capaces de comprar un fondo cuando está en un menos 10, solo con que acabe el año ganando un más 2, nosotros nos llevamos a nuestro bolsillo un más 12 y estamos ya por encima del fondo bueno a largo plazo. Lo podemos hacer con un indexado,
porque es un poco lo mismo, es decir, comprar siempre que esté por debajo de precio, no -1, pero sí -7, -8, -10, porque al final está demostrado que la mayoría de los inversores, bueno, el clásico estudio de Peter Lynch, del fondo Magellan, de hace un montón de años. Ese fondo, de media, en los 13, 14 años que estuvo el fondo, sacó una rentabilidad del 29%. Bien, la media de los inversores, porque está medido, sacaron un 7%, la media, pero es que hubo muchos inversores que en ese fondo perdieron dinero. Era un fondo muy volátil, que la gente lo que hacía era que, oye, cuando cae mucho me asusto y me voy, cuando sube mucho me pongo contento y compro, que es un poco lo contrario que hay que hacer cuando vamos a comprar un coche, un abrigo o cualquier prenda. Es decir, si tenemos una prenda, la tenemos identificada y nos la vamos a comprar en diciembre y la quiero para muchos años, pues mucha gente lo que hace, oye, pues me voy a esperar a las rebajas, porque en las rebajas esta prenda buena, de marca, pues ya sé que la van a rebajar. Y probablemente pues lo normal es que encuentre mi talla, etcétera, etcétera, etcétera. Y la voy a comprar con un descuento, porque al final todo el mundo le gusta comprar a descuento. En el mercado inmobiliario todos lo tenemos grabado a fuego. Bueno, en el mercado bursátil la cosa se complica porque empiezan ciertas variables en nuestro cerebro que nos hacen despistarnos, ¿vale? Pero es importante porque nosotros, pues lo que debemos de hacer, como insisto, es ganar al fondo que tengamos o al índice. Si evidentemente cogemos un fondo muy muy bueno que bate al índice, pues es que nosotros tenemos que ser capaces de incluso batir al fondo. Y no es... parece difícil, pero no es tan difícil. Lo que hay que tener es, mucha sangre fría, mucha cabeza fría y actuar, bueno, cuando los demás no quieren actuar y están vendiendo. Pues ahí nosotros tenemos que estar siempre comprando, ¿vale? Bueno, y por último, vamos a ver, en este informe también nos lo dicen las expectativas de crecimiento del PIB para los próximos años, ¿vale? Vemos que en Reino Unido, en el año 2024, una expectativa de subida del PIB del 1%, 2025 en 1,4%, zona euro, crecimiento muy, muy pequeños, 2024 por debajo del 1%, 2025 algo por encima del 1%, ¿vale? En Japón, expectativa de subida del PIB por encima del 1%, en Estados Unidos ya subió un poquito, en 2024 2,4, 2025 por debajo del 2 y nos encontramos previsión de crecimiento del PIB en China para el año 2024 cerca del 5, 4,6 y en el año 2025 un 4,3. Al final el mundo siempre crece al 3%. En los últimos 50 años ha pasado así, pero hay que ver de dónde viene el crecimiento, porque, por ejemplo, en la zona euro crecemos al 1. En Estados Unidos, bueno, con determinado 2,5, 2, el año que viene se prevé un crecimiento un poquito menor. ¿Dónde está el crecimiento? En mercados emergentes. En China, por ejemplo, están creciendo al 4, 5% ahora, porque estos años de atrás crecían un poco más. Es decir, al final, pues como inversores tenemos que poner el ojo donde está el crecimiento. ¿Vale? Es verdad. También podemos pensar, oye, hay muchas empresas en Estados Unidos que venden en mercados emergentes, correcto, ¿vale? Pero en términos generales, tenemos que ver qué economías crecen más y dónde, bueno, podemos empezar a poner el foco si queremos tener una rentabilidad razonable en los próximos 10 años, que se trata al final un poco de encontrar rentabilidades a largo plazo, buscar zonas lo más baratas posibles, evidentemente dentro de nuestra aversión al riesgo. Bueno, yo siempre digo que actualmente China tiene sentido para una pequeña parte de la cartera, bueno, pues ya sabéis, etc, ¿vale? Como siempre digo con esto, bueno, pues tenemos que tener una cartera equilibrada entre diferentes tipos de activos, en función de nuestro perfil de riesgo, renta fija, renta variable, sobre todo controlar cuál es nuestro horizonte de inversión, controlar, muy importante, que muchas veces el mayor enemigo de nosotros mismos no es el gestor del fondo y muchas veces echamos la culpa. Este gestor del fondo está pasando por una mala época.
es una castaña del fondo. Si muchas veces el peor enemigo de nosotros mismos le tenemos enfrente del espejo, es decir, somos nosotros mismos que nos empezamos a hacer, demasiadas películas, empezamos a tomar demasiadas decisiones, lo que una semana pensamos que es blanco, luego es negro, y todo eso tenemos que tenerlo controlado, atemperado y tener la cabeza un poco más puesta en nuestro sitio y no dejarnos influir por las noticias que salen un día sí y otro también, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos ha quedado un podcast no excesivamente largo esta semana, 35 minutos, pero bueno, entiendo que hemos repasado lo que quería traeros, que es un poco expectativas, ver cómo se comportan los mercados a largo plazo, para que lo tengamos siempre un poco en mente y digamos para que tengamos todo esto entrenado, para que, bueno, cuando llegue la hora de actuar, pues siempre actuemos en consecuencia. Actuar en consecuencia significa, por supuesto, no vender cuando los mercados caen y, a ser posible, y si podemos, pues comprar cuando los mercados pues han caído. ¿Vale? Bueno, pues sin más dilación me despido. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Y si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.